Bueno, antes que nada, sobre todo agradecerte el haber accedido a hacer esta entrevista. Para nosotros es un honor que seas profesor de nuestro posgrado en emprendimiento social, porque seguramente el referente a nivel nacional e internacional de los más claros de este movimiento de emprendimiento social eres tú, con lo cual de entrada te agradecemos mucho desde la universidad tu participación. Yo alguna vez te he escuchado hablar de la fallida como la historia de una locura. Nos gustaría que pudieses compartir un poquito con nosotros esta historia tan bonita que es la fallida, esta historia de locura que habéis creado aquí. Bueno, yo hago esta referencia a la locura porque el proyecto nace en mi paso profesional por 10 años en 3 manicomios de España, y el proyecto nace como una ilusión de montar un proyecto empresarial para ofrecer a personas con enfermedad mental la oportunidad de tener un trabajo y a través de él recuperar su dignidad como personas. Y además de esta dimensión de trabajar con la enfermedad mental, yo pienso que el proyecto en sí mismo tenía unas grandes dosis, no sé si de locura o como mínimo de muy poca razonabilidad. Es decir, no parecía, visto fríamente, que este proyecto tuviese un desarrollo como el que ha tenido, ¿no? Pero en todo caso a veces uno piensa que la locura puede tener dosis de cordura si la sabes gestionar con habilidad, que es lo que hemos intentado hacer nosotros. Un poco ahora se habla mucho de emprendimiento social, pero cuando empezó el proyecto La Fallida este concepto ni existía, y es un poco, se acuña a posteriori, pero vosotros sois los grandes pioneros, por ejemplo, en nuestro país. ¿Tú qué definición o qué visión tienes del emprendimiento social? Porque hay muchas definiciones del libro, pero tú que un poco has creado este concepto, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el emprendimiento social o la empresa social? Yo pienso que en el fondo lo que hay son personas con diferentes motivaciones y con diferentes ilusiones. Cuando a mí me preguntan por qué creé La Falleda, me gusta decir que en el fondo estaba buscando un proyecto que me resolviese mi problema existencial a mí mismo, ¿no? En el fondo pienso que los emprendedores sociales están buscando lo mismo, ¿no? Están buscando qué es lo que hago con mi vida, y se responden que a lo mejor una buena forma de dar sentido a sus vidas como individuos es ayudar a otros a que encuentren sentido a las suyas, ¿no? Y que entienden que el mundo del trabajo, el mundo del emprendimiento puede ser la vía. Es decir, de emprendedores siempre ha habido. Todo el mundo que ha montado una empresa, que ha montado un negocio, que ha montado un proyecto, lo que está haciendo es buscar resolver su problema individual. En este caso de los emprendedores sociales, están haciendo lo mismo, simplemente que tienen una vocación, una motivación interna, en donde quieren resolver su problema ayudando a resolver el de otros, ¿no? Y como digo, cada individuo pues es un mundo, y cada individuo pues tiene unos móviles y unas motivaciones. Pero el fenómeno como tal, el emprendimiento social, pienso que es esto, que estamos viendo personas que están buscando el sentido de sus propias vidas a través de la de otros. Creo que estás hablando un poquito de unos elementos claramente diferenciadores de La Falleda. Hay muchas actividades en centros ocupacionales protegidos donde se hacen actividades repetitivas con esta ausencia de sentido. En cambio, vosotros habéis conseguido, por ejemplo, que la gente no hace yogur, hacer el mejor yogur del mundo, ¿no? Y cuando los trabajadores de La Falleda hablan de su trabajo aquí, lo hacen con ilusión y con brillo en los ojos, con autoestima, con orgullo. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Porque, claro, decirlo es muy fácil, pero aquí hay una alquimia de factores impresionante. Sí, yo en mi experiencia en los manicomios, allí monté centros de laborterapia, que el análisis profundo de eso, que tenía unas partes buenas, fue lo que me llevó a dejar de hacer laborterapia y a decidir salir de la estructura manicomial para salir a montar una empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona inactiva es un drama, una persona que hace manualidades es un drama menor,
pero a mí no me satisfacía esa actividad de hacer algo, sino que yo quería devolverle la responsabilidad a los individuos, porque es lo único que tenemos, ¿eh? Somos responsables y libres. Entendía que el mundo del trabajo es un escenario maravilloso para ejercitar esa libertad y esa responsabilidad, pero eso significaba que teníamos que salir al mercado y demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de hacer cosas y asumir la responsabilidad de estar en un mercado. Cuando uno hace manualidades o trabajos para otro, en todo caso estás haciendo trabajos con una libertad condicional o con una libertad provisional. Yo quiero ser absolutamente libre, absolutamente responsable, y eso me llevó a decidir que todos nuestros proyectos teníamos que ser totalmente responsables de los mismos. Si decidíamos hacer cualquier producto, teníamos que diseñarlo, producirlo, venderlo, evidentemente cobrarlo. Sí, con lo cual, esa dimensión del proyecto en sí mismo no está pensado solamente gratuitamente, sino que está pensado por el efecto que producen las personas que estamos trabajando aquí. Es decir, cuando tú dices de hacer el mejor yogur del mundo, en el fondo lo que estamos es poniéndonos un alto grado de responsabilidad. Y ese es el elemento, digamos, rehabilitador, terapéutico, desde el punto de vista social. Es un gran reto. Una de las cosas que a mí me fascinan más, es decir, hay una motivación personal, tú estás insatisfecho con la labor que se está haciendo en el hospital psiquiátrico y hay una motivación de cambiar esto, pero todo, tú has conseguido que el sueño se haya pasado a la realidad porque has sido capaz de ejercer un liderazgo colectivo donde has vinculado desde los usuarios que han creído en el proyecto, multitud de profesionales, instituciones políticas. ¿Cómo has conseguido pasar de esta motivación personal a ejercer este liderazgo colectivo que ha creado la Fageda? Bueno, estás hablando de liderazgo. Uno no puede ejercer el liderazgo a otros si previamente no ha ejercido el liderazgo con uno mismo, ¿no? No sé qué filósofo decía que el hombre es su peor enemigo, es el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? El problema que hay cuando tú te pones a liderar un equipo es que los otros te concedan la autoridad de ser el líder y solamente te la conceden, te la tienes que ganar. Entonces yo he sido una persona que he intentado reflexionar muy bien sobre quién soy, sobre qué es lo que tengo que hacer y todos los días hago un esfuerzo por ser coherente con aquello que digo que voy a hacer. Y cuando los líderes piensan, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen, habitualmente les otorgan esa función de liderazgo, ¿no? Independientemente que estés hablando con una autoridad política, con el tendero de al lado o con la señora que limpia las oficinas, ¿no? Entonces, en el fondo es una actitud de coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y cuando lo que piensas y lo que dices tiene mucho sentido, que es dar trabajo a personas con grandes dificultades para vivir, pues la gente sensible a esto enseguida se apunta. Entonces nosotros no tenemos mucho trabajo que hacer para que la gente que está en este proyecto esté motivada, ¿no? Porque el proyecto en sí mismo genera mucha motivación, ¿no? Y el éxito que hemos tenido se explica no por lo listo que yo sea, sino por la gran motivación que todos que estamos aquí tenemos, ¿no? Porque esto es el fruto del esfuerzo de 300 personas, ¿no? Que todos estamos remando en la misma dirección. Cuando uno ve la Fageda, bueno, ese es el ejemplo del paradigma de emprendimiento social, todo es muy bonito y tal, pero cuando vamos a los inicios hubo muchos momentos de dificultad que un poco pueden ser muy cercanos a los emprendedores que empiezan sus modelos de negocio. ¿Qué estrategias de supervivencia, qué consejos puedes dar, ese kit de supervivencia inicial para cuando te lanzas a empezar tu negocio, cuando afrontas las dificultades iniciales, de tu propia experiencia que nos podías explicar? Por aquí, por la Fageda, pasan decenas de emprendedores. Nosotros hacemos unas jornadas que vienen emprendedores de toda España, incluso de fuera, y yo siempre acabo diciéndoles que esto que han visto, porque han visto nuestra realidad, esto lo hemos hecho gente normal, así que nosotros somos gente normalita,
con lo cual significa que si nosotros lo hemos hecho, es que se puede hacer. También les digo que es extraordinariamente difícil, y que no es fácil. Y cuando me preguntan esto, es decir, bueno, ¿y cómo lo habéis hecho para continuar? Porque evidentemente de dificultades hemos tenido todas, como cualquier persona normal. Nosotros no tenemos dinero, como todo el mundo. Yo siempre les digo que nuestra alternativa era o resolver los problemas que se nos planteaban o volver al manicomio. Con lo cual, ante la alternativa de volver al manicomio, no nos quedaba más remedio que tirar adelante. Eso que ahora llaman la perseverancia, la resiliencia, conceptos que en el fondo es lo que decía mi abuela, ¿no? Cristobalín, espabilate, ¿no? Porque los problemas no te los va a resolver nadie. Es esto, ante las dificultades, ante los errores, ante los fracasos, entender que son lecciones que necesitas para encontrar la solución que estás buscando. Esto lo dicen todos los libros, para que hay que ponerlo en marcha. Y muy pocos lo ponen en marcha. Bueno, muy pocos no, pero en todo caso solamente tienen éxito aquellas personas que lo ponen en marcha y tienen la suerte, porque también hay un componente que no es solamente, hay mucha gente que se esfuerza, hay mucha gente que es muy lista y que no acaban, pero bueno, no te queda más remedio. Es decir, lo que es evidente es que tú no tendrás éxito en tu proyecto si no eres perseverante y sobre todo inteligente. Mi abuela me decía que tenía que ser tozudo, en Aragón la palabra tozudo, y me decía, tienes que ser tozudo pero no terco. Es decir, la diferencia entre un terco y un tozudo es que el terco se equivoca siempre y repite las mismas cosas, con lo cual siempre obtiene los mismos resultados, ¿no? El tozudo es el que se equivoca, analiza e intenta no volver a equivocarse, como mínimo en la misma piedra, no tropezar en la misma piedra. Estamos hablando un poco de competencias que necesita el emprendedor. ¿Aún otras competencias que tú crees que estarían en este kit de competencias básicas para que un proyecto siga adelante? Esta perseverancia, ser tozudo pero no terco. ¿Qué otras cosas? Ser humilde, para mí uno de mis maestros espirituales de primera línea es Sócrates, que lo mataron porque decía que él era el más sabio de la ciudad, porque era el único que sabía que no sabía, ¿no? Entonces un proyecto, el que sea, aunque seas el líder y seas el más listo, entre comillas, de la clase, tienes que saber que no sabes de todo y que un proyecto solamente lo vas a conseguir si eres capaz de rodearte de gente muy competente y a ser posible más competente que tú, que sepa un montón de cosas que tú sabes que no sabes, ¿no? Yo no sé hacer yogures, es decir, yo no sé prácticamente, como Sócrates, casi nada, pero solamente sabiendo que no sabes, te pones en marcha para buscar gente que sabe más que tú, ¿no? Y los proyectos complejos, como el que hemos montado nosotros, requieren de perfiles de alta cualificación profesional, pero sobre todo de alta cualificación personal. Es decir, nosotros buscamos los mejores profesionales de la materia que sea, un informático, un ingeniero o un cocinero, me da igual, pero sobre todo buscamos que además de ser un buen cocinero, sea la mejor persona posible, porque a nosotros no nos interesan solamente los buenos cocineros, ¿no? Tenemos que buscar esta doble, pero eso le pasa a cualquier emprendedor o a cualquier persona que, depende de con quién te rodees, conseguirás unos resultados u otros, ¿no? Entonces, cualificación profesional y unas grandes cualidades morales. Si dejamos un poco la frase de cómo ser emprendedor y no morir en el intento, antes hablas de resiliencia. En tu caso, en esos momentos de dificultad, ¿qué elementos de resiliencia crees que pueden ayudar a los emprendedores? Porque hay momentos realmente difíciles, duros, en que muchos arrojan la toalla y otros habéis sido capaces de continuar adelante. Has dicho la motivación de no volver al hospital psiquiátrico. Aparte de esta, ¿alguna otra estrategia, mecanismo? Bueno, yo a nivel personal, es decir, cuando yo digo de que no queríamos volver al manicomio, también lo digo en primera persona, pero el hecho de volver al manicomio no tenía las mismas consecuencias para mí que para los 14 enfermos mentales que salieron de allá. Pero en todo caso, para mí,
yo me estaba jugando la vida también. Es decir, para mí tener éxito en el proyecto significaba conseguir darle un sentido a mi vida, y no tener éxito en el proyecto significaba tener que volver a empezar. Y saber que me iba a volver a encontrar, si no con estas dificultades, con otras iguales o más complejas, ¿no? Con lo cual la alternativa de renunciar era poco alternativa. Bueno, si yo renuncio a esto, ¿qué hago mañana, ¿no? Con lo cual eso Bueno, yo también tengo otra dimensión, y es que soy una persona que tengo fe en que el universo se alinea con las buenas causas, ¿no? Entonces, que es otro elemento que explica esto que yo cada día pienso que es un milagro, ¿no? Porque lo que nosotros hemos conseguido no se explica por lo listo que somos y por lo mucho que hemos trabajado. Es decir, porque yo sé lo listo que somos y sé que no somos muy listos, y sé lo que hemos trabajado mucho, pero lo que ha salido no se corresponde con la suma de esos dos factores. Yo pienso que hay un tercero, ¿no? Y hay unos que le llaman suerte y hay otros que le podemos llamar de otras maneras, ¿no? Ese tercer factor, ese tercer jugador, como en el fútbol, que hay un tercer jugador que es un tercer equipo, que es el público, pues aquí hay un público que nos ha estado ayudando, ¿no? Pues esa es mi explicación, no pretendo... ¿Se ha entendido lo que he dicho? Sí. Tiene mucho sentido. Uno de los elementos de éxito de la Fageda, creo yo, un poco ver la evolución, es vuestra capacidad, tu capacidad de convertir las crisis en oportunidades. Por ejemplo, os ponen la cuota lechera, que en principio es una crisis y pone en riesgo vuestro proyecto, la idea de negocio. En cambio, es capaz de decir, bueno, pues haremos yogures, además el valor añadido del yogur es mucho, pero esa capacidad de convertirlo, la crisis en oportunidad, ¿cómo se puede trabajar? ¿Es innata o hay algún consejo? Porque creo que es uno de los elementos que distinguen a la Fageda, sí, ¿no? La capacidad de reinventaros ante dificultades contundentes que ponían en riesgo la existencia misma del proyecto. O sea, reinventado, pero todavía con más éxito y con más proyección y con... Yo pienso que aquí hay dos dimensiones a la respuesta o a la pregunta. Una de índole personal, ideológico, cómo uno entiende la vida y cómo uno interpreta lo que le pasa. Otro de mis filósofos favoritos es Epícteto, que decía que lo importante no es lo que te pasa, sino qué es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Entonces, cuando uno interpreta lo que le pasa y lo interpreta diciendo algo yo no he hecho bien o algo tengo que aprender, que me ponen esto delante, entonces cuando tú te pones así, una de dos, o te pones a llorar y dices qué desgraciado que soy, qué mala suerte que tengo, o dices qué es lo que cómo tengo que responder yo a esta dificultad que me ha puesto la vida por delante, ¿no? Si tienes esta posición es muy diferente. Si te pones a llorar, y yo en mi despacho, lo digo de broma porque no es verdad, pero me gusta contar la broma de que en mi despacho tengo un letrero que dice: entre usted meado y llorado. Es decir, pero si antes de entrar en mi despacho no vengas a llorarme, ven a explicarme un problema y la solución, porque si no, no sirve de nada. Bueno, pues cuando uno se enfrenta a las dificultades de la vida con esta actitud, es muy diferente. Y luego hay una cuestión que yo pienso que, gracias a Dios, tengo, y es intuición para los negocios, ¿no? Entonces hay gente que está más dotada, pues como para la música o para el arte. Ya me gustaría a mí tener dotes musicales y no las tengo, pero sí que creo que tengo unos ciertos dotes de intuición, pues para eso, para encontrar soluciones dentro del mundo de los negocios a problemas muy graves, ¿no? Es decir, porque yo decidí hacer yogures, pero podía haber decidido cerrar la vaquería, como miles de vaqueros hicieron, o podía haber decidido otras cosas, ¿no? Entonces, creo que tengo este don, es decir, con lo cual no me enorgullezco, sino me reconozco que tengo unos dones, repito, como otros tienen otros, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no todo el mundo sirve para lo mismo, ¿no? Entonces, pero repito que hay una cuestión previa que es la actitud, ¿no? Es decir, si tú no te colocas delante de los problemas con una actitud valiente y responsable, es decir, no le echas la culpa al otro, pues tienes más posibilidades de encontrar una respuesta adecuada, porque llorando no se resuelven los problemas. Si recapitulamos un poco así los elementos de éxito de esta historia de locura tan bonita que es la Fageda, haciendo un resumen, elementos de éxito, ¿cuáles serían tus titulares?
Bueno, yo pienso que un poco lo hemos dicho, ¿no? Es decir, yo pienso que en el fondo, en el inicio, yo ya tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Es decir, tenía una imagen que lo hemos dicho cuando yo explicaba que el trabajo es una herramienta fundamental que todas las personas necesitamos y que las personas más frágiles todavía la necesitan más. Que el mundo de la empresa, del trabajo real, en donde estás compitiendo en el mercado, esa era la prueba de fuego para que esta herramienta terapéutica o de rehabilitación sea real. El hecho, por ejemplo, de estar en este entorno que estamos, que es un entorno natural, eso yo lo tenía claro. Yo no quería desarrollar el proyecto empresarial en un polígono industrial, quería estar en la naturaleza, porque entendía que trabajar en un espacio armónico también era un componente importante en la estrategia terapéutica. Y yo pienso que cuando uno tiene las 4 cosas básicas y esenciales claras, esas 4 ideas claras generan armonía y generan sinergia. Es decir, si nosotros, en vez de tener la institución en este lugar, quisiésemos hacer los yogures mejores del mundo en un polígono industrial de Olot, no funcionaría. Pero yo no tomo esta decisión de estar aquí por hacer yogures, no, yo tomo es decir, con lo cual son cosas que uno tiene claro y si te las has pensado bien y has acertado, y luego eso son estructuras que se van encajando unas con otras y te van dando una coherencia en el proyecto. Si tienes una pregunta un poco más a nivel macro, hemos vivido un contexto de un capitalismo salvaje que tiene unas consecuencias brutales a nivel de medio ambiente, a nivel de malestar de las personas, de inequidad. ¿Cuál crees tú que puede ser el rol del emprendimiento social en esta creación de una nueva economía que ponga otra vez a las personas como centro y que pueda resolver un poco la crisis a nivel social y sistémica que estamos vivenciando? Vamos a ver, la crisis del capitalismo salvaje es evidente. Lo que yo pienso, y como habéis visto yo soy muy dado a la filosofía, lo que yo pienso es que la mayor parte de las personas estábamos, dejarme decir que yo no, porque yo ya sabía todo esto antes de la crisis, es decir, estamos todos metidos en una falta de sentido común y una falta de sentido de lo que es la vida y de lo que somos. Y evidentemente, los altos directivos, cuanto más alto tú estás en la pirámide del poder, pues muchísimo más poder tienes y aquellas decisiones que tomes van a tener un impacto brutal, ¿no? Es decir, lo que tú puedas como profesor de la universidad hacer mal, pues va a tener un impacto sobre tus alumnos o sobre los hijos de tus alumnos, pero si eres el rector, pues tendrás más impacto, y si eres el presidente del gobierno o el presidente del Banco Mundial, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que en el fondo somos los individuos los que tomamos decisiones y que solamente puede haber un cambio en la sociedad si hay un cambio en los individuos. Y me da la sensación de que todos estamos muy equivocados, tanto el individuo de la calle como el presidente del Banco Mundial. Simplemente que los errores del presidente del Banco Mundial tienen unos efectos terribles. Pero toda con la crisis, y ya sé que me estoy yendo, pero luego si queréis lo repito, pero ya que me preguntas, con la crisis inmobiliaria, evidentemente que se estaban equivocando los bancos, pero ¿cuánta gente estaba en la calle especulando, comprando pisos y vendiéndolos y que luego no sé qué? Con lo cual, en esa ola estaban todos. Simplemente, evidentemente, que los efectos y las consecuencias los pagan siempre unos, pero no porque no estuviesen equivocados. Estaban tan equivocados los que compraban pisos para luego venderlos, como el presidente del Banco Santander que hacía las hipotecas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que hay una profunda enfermedad social, yo diría es decir, que la sociedad actual está muy enferma a nivel espiritual. Es decir, la gente no sabemos quién somos. Y todo el mundo quiere tener más dinero, quiere tener más coches, quiere tener más pisos. Y claro, eso es una tontería que luego llega a la burbuja y cuando se explota, pues explota. Y explota para todos, ¿no?
No sé, no te he contestado, pero ya que me has permitido, ahí te lo lanzo, ¿no? Es decir, si no hay una transformación individual, y esa es una responsabilidad que cada uno tiene exclusivamente con uno mismo, pues no hay arreglo. Bueno, creo que fue Gandhi que decía: mientras cada uno de nosotros no limpiemos el trozo de acera de delante de nuestra casa, la ciudad no estará limpia. Y si todos limpiamos el trozo de acera que nos corresponde, pues la ciudad estará limpia. No le podemos echar la culpa al ayuntamiento. Un poco a raíz de lo que estás comentando, Maslow decía que una sociedad enferma genera individuos enfermos, y creo que el diagnóstico es compartido, nuestra sociedad está enferma. Está muy claro que estás comentando el testimonio personal, pero para personas, porque antes hablas de valores de significado, de sentido, personas que igual no han conocido valores como la solidaridad y la sostenibilidad, ¿cómo puedes hacer también este efecto contagio? Porque yo creo que también los grandes valores de la Falleda es que es un ejemplo a seguir, y que personas que por sí solas no hubiésemos llegado a estas conclusiones, estáis marcando un ejemplo y mostráis un camino alternativo a esta locura que hemos estado vivenciando, ¿no? Este efecto contagio, ¿cómo lo podemos trabajar? Es decir, aquel que esté en el camino o esté en el momento de tomar una decisión de entrar en el emprendimiento social, y ha hecho algún tipo de reflexión, porque si no estaría haciendo un emprendimiento, punto. Yo creo que las personas tenemos que saber que nos vamos a morir, y que el día que uno se muere, me han dicho, yo todavía no me he muerto, pero dicen que uno se pasa como si fuese una película de toda su vida. Lo que pasa es que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Y digo, hasta aquí has llegado y qué es lo que has hecho, ¿no? Entonces nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos conciencia de este hecho, de que nos vamos a morir. Y además tenemos conciencia, eso le llaman la conciencia moral, de que cuando hacemos una cosa bien, no sabemos por qué nos sentimos bien, y cuando hacemos una cosa mal, no sabemos por qué nos sentimos mal, ¿de acuerdo? Pues yo lo que animo a la gente es a preguntarse por qué cuando yo hago una cosa bien me siento bien y cuando hago una cosa mal me siento mal. Preguntarme profundamente qué es el bien, qué es la justicia, lo que se llaman los principios universales, la verdad, la belleza, la justicia. Preguntarse profundamente de dónde sale todo esto y preguntarse qué se contestarán el día que se mueran, porque se van a juzgar ellos mismos con estos criterios: qué es lo que he hecho de justo y de injusto, qué es lo que he hecho de bien, qué es lo que he hecho de mal, qué es lo que he hecho de verdad y de mentira. Y cuando uno se pregunta profundamente todo esto, primero te das un susto terrible, pero luego te da una tremenda fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque estás enganchado a la única, es decir, hay una fundación en Madrid que se llama Lo Único que Importa, creo que se llama, es una fundación muy interesante. Ayer yo estuve en una conferencia con un miembro de esta fundación, lo que de verdad importa se llama. Yo, parafraseando esto, les decía una frase que me dijo un amigo mío, ya muerto, que me decía: Cristóbal, lo más importante en esta vida es que te preguntes profundamente qué es lo más importante. Dice, y luego intenta ser coherente con lo que te has respondido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el día que te mueras, te preguntarás por lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, mire usted, mi único objetivo en la vida es el día que me muera pasar poca vergüenza. ¿Por qué? Porque seguro que no me podré contestar con un sobresaliente a todas las preguntas que me haré, pero como mínimo pasar poca vergüenza. Lo que quiero decir es que los valores de la solidaridad, de esto que tú me decías, en el fondo, cuando tú te preguntas por la justicia, por la verdad, por la bondad, por la belleza, entonces aparecen estos valores, pero primero te tienes que preguntar por los principios, y los principios son indiscutibles. Nadie puede dudar del concepto de justicia, del concepto de verdad, del concepto de belleza. Y luego los valores son aquellas interpretaciones subjetivas que cada individuo hace de eso. No, es que esto para mí es justo. Tú sabrás, ¿no? Tú sabrás cómo te sientes en el estómago
cuando haces eso que tú dices que es justo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y aquí en el fondo hay una falta profunda, pues en las universidades, en las escuelas, de hablar de lo que de verdad importa. Y a la gente pues se les forma en montones de cosas que son útiles, pero que no son esenciales. Y la gente no recibe una formación de lo esencial, que es aquello que les va a permitir guiar lo esencial de su vida. Pero estás apuntando más a una formación en principios, en valores. Hemos matado a la religión y ahora hemos puesto supermercados y salas de conciertos y discotecas. Claro. ¿O no? Sí. Entonces ahora la gente no va a misa y se va al Carrefour o al Mercadona. ¿Sí? Así para terminar, un consejo que... Bueno, esto editarlo, por favor, porque claro, yo estoy aquí... Bueno, sí, tranquilo. Un consejo final para gente que está empezando un emprendimiento social o que quiera empezar, un poco desde tu experiencia, algún mensaje para ellos que les comentarías. Bueno, mi experiencia es que ha merecido la pena, es decir, que 30 y tantos años de esfuerzo y que han sido muy duros, o que han habido momentos muy duros, porque no han sido 30 y tantos años de sufrimiento, pero que merece mucho la pena. Es decir, que cuando uno mira para atrás, yo ahora en mis intervenciones en público comienzo con una película que un compañero mío grabó en el patio del manicomio de Sal en el año 74 y acabo con una fotografía como esta, exactamente esta, de estas personas que si no estuviesen aquí podían estar en el manicomio en aquella época. Entonces claro, cuando uno mira esto dice, joroba, pues ha merecido la pena, ¿no? Es decir, merece la pena esforzarse, porque tenemos una vida que siempre es corta, pero a veces es cortísima, no sabemos cuánto de corta será, y merece la pena vivirla con intensidad y sobre todo con sentido, ¿no? Porque si tú vives con intensidad una vida absurda, será intensamente absurda. Entonces se trata de vivir una vida intensa, pero que tenga sentido. ¿Sí? Pues bueno, te agradecemos mucho la entrevista. Creo que ha quedado muy claro que más allá que un referente en el ámbito del emprendimiento social, y como profesor sí que te puedo decir que es un verdadero maestro